Recibimos tu palabra también, Señor, en el nombre de Cristo. Yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, nosotros cantamos de la bondad de Dios? ¿Cuántos de ustedes pueden levantar sus manos y decir, sí, yo creo que Dios es bueno? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Pueden tomar asiento todos los que están aquí en nuestro servicio presencial, mis amigos y amigas allí en el servicio online. Muy bienvenidos nuevamente. Damos gracias a Dios por todos los que hoy están con nosotros y especialmente Víctor y Cintia y Raquel. Qué lindo que hoy nos visitan. Les bendecimos en el nombre del Señor. Y también les traemos muchos saludos de los pastores de la Cruz allá en Rosarito y de toda la cantidad de niños que ayer conocimos. Más tarde, en la parte íntima de nuestro servicio presencial, vamos a mostrarles algunos videos y fotografías. Pero mis amados, el día de hoy quiero compartirles este tema y pensando un poco en esas personas, no sé si usted conoce personas, amigos, vecinos, tal vez familiares, que muchas veces se expresan diciendo, oh, si tal cosa no hubiera sucedido, oh, si yo no hubiera hecho esta cosa. Ese oh sí muchas veces aparece en el lenguaje popular de la gente. Si yo no me hubiera metido a comprar ese vehículo nuevo y estar tantos años pagándolo. Cosas así. ¿Saben? Pensando un poco en esas personas y mientras ayer ya por la noche regresábamos de la ciudad de Rosarito, cruzábamos Tijuana y estaba viendo que esa modalidad está en todas partes de poner muchas luces en las casas, en los edificios, de alguna manera enarbolando, declarando, celebrando con todo eso la Navidad. Y vino una pregunta, ¿qué sucedería? Me dije a mí mismo, ¿tendría sentido lo que la gente hace de poner luces en sus casas? ¿Tendría sentido toda esta decoración que tenemos acá en la plataforma y en otras partes de este templo? ¿Tendría sentido toda esta ropa roja como nuestro grupo de alabanza, corbatas alusivas a la Navidad? ¿Tendría sentido hablar de la Navidad si Cristo no hubiera nacido? Porque muchas veces predicamos, bueno, porque Cristo nació esto, porque Jesús nació esto otro, y está muy bien. Pero ¿qué tal entonces si, como para darle respuesta un poco a esas personas que de repente nos dicen, bueno, ustedes cristianos, ¿y qué tal si su Cristo no hubiera nacido? ¿Qué tal si el Jesús que ustedes adoran no hubiera nacido? Quiero que hoy podamos responderles, pero desde una perspectiva bíblica, a ese ¿qué tal si no hubiera nacido? Porque, amados míos, quisiera que, aunque la base bíblica está en Hebreos, ahí en el capítulo 7 y verso 27, el primer punto que comparto con ustedes al responder si Cristo no hubiera nacido, y yo agrego, y resucitado, porque son dos eventos muy, pero muy importantes. En primer lugar, si Cristo no hubiera nacido y resucitado, mi querido amigo y amiga, no habría iglesias, no tendrías sentido que este templo se hubiera edificado. ¿Saben? El anuncio que establecería su iglesia está en Mateo 16 y no tendría sentido entonces el anuncio que encontramos allí
en ese pasaje del capítulo 16 de Mateo, porque el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que esperasen en Jerusalén hasta ser investidos de lo alto. Así que entonces sería como si el Señor Jesús hubiera sido mentiroso. Si Él no hubiera nacido, entonces no tendría sentido un llamado como ese a los discípulos, para que entonces luego dieran comienzo a la existencia de la iglesia, no del templo. No estoy hablando de los edificios, estoy hablando de la iglesia, es decir, del cuerpo de Cristo, es decir, de aquellos creyentes que comenzarían entonces a abrazar la palabra de Dios, a predicarla y a vivirla. En segundo lugar, recordemos que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo leímos recién, para investirlos de poder para su obra. Recordemos estas palabras en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16 y el verso 7. Y dice: os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuere, dice el Señor Jesús, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Entonces, si Él no hubiera nacido y resucitado, el Espíritu Santo no estaría aquí como está ahora con nosotros, para guiarnos, para santificarnos y para recordarnos todo lo que Jesús nos dijo. Fíjense en ustedes. Entonces no tendría lugar todo el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. En tercer lugar, déjeme decirle que no habría un Nuevo Testamento porque este fuese escrito para contener, digamos, el relato de los hechos del Señor y además el cumplimiento de todas sus promesas. Y otra cosa, y de las promesas. Capítulo 15, versículos 1 al 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 1 al 6. Miren ustedes lo que escribe el apóstol Pablo entonces para que esa iglesia en Corinto abrazara entonces más y más la palabra y la verdad. Además os declaro, dijo Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado, como el plantador de la iglesia que así era, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, noten ustedes, si retenéis la palabra que os he predicado, si la conservan en su mente, en su corazón, dice Pablo, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Y el verso 5 agrega, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Amados,
entonces el Nuevo Testamento no tendría sentido su existencia. Si el Señor Jesucristo no hubiera entonces nacido, no solamente la Navidad, sino el Nuevo Testamento no tendría un enfoque, porque el nacimiento de Jesús es el que abre luego la declaración, la confesión, la predicación y la exposición misma de las buenas nuevas de Jesucristo. En cuarto lugar, and remember we have everything in English if you read your PowerPoint. Algo está allí en el PowerPoint para que ustedes puedan ver en inglés, los jóvenes. Hay un cuarto punto que considero bien importante. ¿Saben ustedes si el nacimiento del Señor Jesús y su respectivo resurrección no se hubieran llevado a cabo, no habría predicación? Así, lisa y llanamente, no tendría sentido que yo estuviera parado aquí, detrás de este púlpito, hablando con ustedes. ¿De qué voy a hablar con ustedes? ¿De qué voy a predicarles si Cristo no hubiera nacido? ¿Puede imaginarse usted eso? Por un instante decir, bueno, a ver, ok, si Jesús nunca hubiera nacido, ¿de qué estaría hablando el pastor ahora? ¿De economía, de gobierno, de ciencia, de qué? De repente ni siquiera nos hubiéramos puesto nunca de acuerdo, ni siquiera en reunirnos o congregarnos. Mis amados, entonces no habría predicación. ¿Por qué? Bueno, no habría predicación porque ¿qué se podría predicar? ¿Qué se podría predicar si Él estuviese aún, por ejemplo, en un sepulcro o si nunca hubiera nacido? El tema de la resurrección, o podemos decir el tema de su nacimiento y resurrección, fue el preferido y dominante siempre de la predicación apostólica, de la predicación de los discípulos del Señor desde el principio. Y quiero decirles, también lo es hasta el día de hoy, o lo debe de ser aún hasta el día de hoy. Y ayer cuando se estaba dando la hermana Tideni la enseñanza a los niños allá en Rosarito, también ese era el punto central de la enseñanza, Jesús. Y me alegraba escuchar a los niños responder, ver que han asimilado mucho de la palabra que los pastores Misael y Ana han estado enseñándoles por un buen tiempo. Mis amados, pensemos que este tema, que era el preferido de aquellos discípulos y que lo debe ser hasta el día de hoy para todos los obreros, para ti que de repente estás comenzando a abrazar el llamado de Dios, para ti que estás sintiendo ese deseo de prepararte, de comenzar tal vez en enero en el CHET otra vez o de comenzar a estudiar la vida de Jesús, recuerda entonces que el centro de tu predicación, el centro de tu enseñanza, el centro de lo que vayas a hacer en cuanto a proclamar el Evangelio, siempre debe ser la vida, la obra de Jesús. Siempre. Todo lo demás es importante, por supuesto que sí, pero permítame decirle que el tema neurálgico, central, importante, es Jesús. No sé cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo. Amén. Mis amados, entendamos esto, damos la gloria y la honra al Señor, pero quisiera que pudiéramos ir un momento a lo que escribe Lucas en Hechos, capítulo 17, verso 30 al 32. Hechos 17, versos 30 al 32. Acts 17, 32. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Noten ustedes. Verso 31 de este capítulo 17 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará, ¿qué cosa? Juzgará al mundo. ¿Con qué? Con justicia. Por aquel varón a quien designó, noten ustedes, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Porque aquel que nació también resucitó. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, parecía ser que el tema del nacimiento a veces a aquellos judíos ortodoxos, miembros del Sanedrín, tal vez no les preocupaba tanto. Sí, era tema de argumentación, pero el tema de la resurrección, ese era un tema por el cual eran capaces de pelear a capa y espada. Y especialmente entre saduceos y fariseos que nunca se ponían de acuerdo en cuanto al tema de la resurrección. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos, ¿qué hacían? Se burlaban. Así lisa y llanamente. Se burlaban del apóstol. Y otros decían, en este caso estamos leyendo lo que escribe Lucas, sino más bien la burla iba hacia el Señor. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esto era lo que le sucedía a Pablo, porque él predicaba a Jesús. Hubo mucha gente que aceptó, hubo mucha gente que creyó en la predicación de Pablo, pero hubo otros que se burlaban y hubo otros más escépticos, que tal vez no se inclinaban de un lado ni del otro, sino que preferían entonces decir, vamos a verlo más tarde, vamos a verlo después. Pregunto, no sé cuántas de las personas que me están escuchando aquí en el presencial o allá en el servicio online, ¿cuántos alguna vez se han identificado con esto? De decir más tarde, en otro momento. Volvamos a hablar de Jesús otro día. Otro día me hablas de tu religión. Yo postergué 4 años, así que por eso pregunto, porque no creo ser la única persona que postergó el hecho de conocer a Cristo cuando alguien le hablaba. Seguramente alguien que me está escuchando dirá, bueno, yo también lo postergué. No 4 años, pero de repente la primera vez que te hablaron, no abriste tus brazos enseguida y dijiste, aleluya, gloria a Dios, gracias por ese mensaje de salvación que me has traído. Dudo mucho que la primera vez existieran personas que reaccionan así. Pero fíjense en ustedes entonces que la predicación no tendría sentido entonces. Todo esto que Pablo hacía no tendría sentido si Jesús no hubiera nacido. Mis amados, ahora que estamos cerrando el año con estas misiones a corto tiempo, nosotros que nos consideramos desde el nacimiento de la iglesia una iglesia misionera, una iglesia que cree en el envío misional, que tenemos una misión, tampoco habría entonces misiones en el mundo. ¿Qué sentido tendría que misioneros o misioneras continúen saliendo? ¿Qué sentido tendría esos eventos donde una vez al año reunimos en alguna ciudad de Estados Unidos o en Chicago a todos aquellos que tienen el deseo de salir a las misiones? Algunos
por short term, como se dice en inglés, o por corto tiempo, otros ya de carrera. ¿Qué sentido tendría reunirlos, orar por ellos, imponer manos sobre ellos? No tendría ningún sentido. ¿Qué van a predicar? ¿Qué van a enseñar? ¿De qué tiene que hablar un misionero? No importa a qué país va a ir, qué idioma se hable, no importa cuánto tiempo va a estar. Si no hubiera el nacimiento y la resurrección de Cristo, entonces no tendría sentido. Me pregunto incluso si habría un llamado. Parece muy extraño todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero de alguna manera pretendo dar respuesta a esas personas que a veces dicen, y bueno, ¿y qué tal si todo lo de ustedes es una fábula? ¿Y qué tal si todo lo de ustedes es una vana creencia? Que se han comido el cuento todos los cristianos. ¿Y qué tal si todo fuera un invento de alguien que se puso a escribir y a contar historias de un tal Jesús? Pues mis amados, queremos con respeto y con cariño, obviamente, pero con firmeza en la palabra, contestar a todas esas personas que aún todavía dudan del nacimiento de Jesús, de su existencia. ¿Saben por qué entonces no tendrían sentido las misiones? Porque hay una gran comisión dada por Jesús. Mateo 28, 19 y 20. Yo sé que muchos cristianos se las saben de memoria, pero no se trata de saber de memoria la gran comisión, se trata de analizarla, entenderla. ¿Cómo trata contigo, creyente, la gran comisión? Tú eres de las personas que cuando escuchas hablar de la gran comisión, cuando alguien te lee el pasaje de Mateo 28, estás pensando, oh, eso es para alguien más. Eso es para mi hermana que está sentada a mi derecha o mi hermano a mi izquierda, o eso es para mi primo que es cristiano y va a tal iglesia. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo piensas? O tal vez tú que tienes poco tiempo de estar caminando en el Evangelio, tal vez pocos días, tal vez pocas semanas, tal vez unos pocos meses. Tal vez sea esta la primera vez que vas a escuchar de la gran comisión, es muy probable. El Señor Jesús dijo, por tanto, es decir, teniendo en cuenta todo lo que había enseñado, dice, id, esto habla de un avance, esto habla entonces de un mover. ¿Cómo llevo a la praxis, a la práctica de mi vida este id? No necesariamente porque seas un misionero, una misionera, un predicador que se va a ir a otro país. Ese id habla de mi mañana, mañana lunes en la fábrica, mañana mismo en la oficina, mañana mismo en la calle, en el supermercado. Ese es tu id y mi id. ¿Id y qué? Porque hay una coma allí. Ese id habla de prepararnos, habla de orar, habla de tener un corazón misericordioso, un corazón dispuesto a amar a la persona sin Cristo, amar al perdido, y luego dice, haced discípulos. Mis amados, y este es también uno de los puntos neurálgicos de las buenas nuevas, porque en este tiempo encontramos tanta gente que declara ser cristiana, pero que nunca ha sido discipulada. Vivíamos ayer con hermanos de nuestra iglesia mientras hacíamos la línea para cruzar desde la ciudad de Otay hacia el área de San Diego, y como los vehículos, ustedes saben, van avanzando muy de a poco, surgen algunas conversaciones con personas que están afuera, algunos vienen a solicitar alguna ayuda, algunos vienen a vender algo, otros a limpiar, por ejemplo, el parabrisas de tu vehículo, y con un hombre, un varón, que venía con la intención de limpiar también los parabrisas de la ven de nuestra iglesia,
se inició un diálogo y además de darle cierta ayuda, también surgió de que nos declaró de que sí era cristiano, que tenía ya algunos años de haberle entregado su vida a Cristo, pero reconocía de que ese mismo día no estaba bien por haber ya bebido, tal vez porque todavía no ha roto esas cadenas con el vicio, con el alcoholismo. Pero una de las cosas que le pregunté es si después de inmediatamente de su conversión, si había comenzado con un discipulado, si alguien le había enseñado a leer la Biblia, a orar, a comenzar los pasos de un creyente firme. La respuesta fue que no. Probablemente hizo su momento de aceptar a Jesús en algún lugar, puede ser una campaña, puede ser en algún lugar al aire libre, donde sea. El asunto es que con beneplácito y con cierto sed y hambre escuchaba lo que íbamos comentándole y reconocía entonces que la falta del discipulado ayuda muchísimo a que el nuevo creyente comience a romperse con la ayuda del Espíritu Santo esas cadenas que muchas veces hay. Y hago un paréntesis en esta enseñanza para hablar de este tema, porque entonces, si Jesús nunca nació, entonces, ¿cómo la gente sería liberada espiritualmente si Jesús nunca hubiera existido entonces? ¿Cómo podríamos predicar del Cristo que libera? ¿Cómo podríamos predicar del Cristo de la gran comisión que nos enseña a ir y a ser discípulos a todas las naciones? ¿Cómo podríamos entonces bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si esa segunda persona de la Trinidad nunca hubiera existido? Y mis amados, por eso es que la Escritura dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amados, ¿por qué el hecho de enfatizar sobre el discipulado, donde el deseo está en que toda la iglesia tiene que pasar por el sistema del discipulado? No es un invento de esta iglesia o de la pastoral de esta iglesia. Usted lo encuentra en las Sagradas Escrituras, es parte de la gran comisión. Si todavía no lo has hecho, estás a tiempo, porque siempre en esta iglesia se abren nuevas puertas para comenzar el discipulado de la vida de Jesús en enero, inclusive conocer la gracia de Dios, que es un discipulado más corto y virtual. Amados, dice el Señor Jesús, enseñándoles que guarden algunas cosas, no, dice todas las cosas que os he mandado. Una de las cosas que demuestra a cabalidad el nacimiento y resurrección de Jesús es cuando el creyente no dice ser creyente porque es parte de una iglesia o miembro de una iglesia, no, sino porque ha aceptado la palabra, ha aceptado la demanda escritural, ha aceptado la comisión que se nos da. Y he aquí, ahí viene la promesa. No tendría sentido, entonces, esta promesa si se negara la existencia de Jesús. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A mis queridos amigos y amigas que de repente están con esa pregunta, ¿y qué tal si Él no hubiera nacido? Imagínense en ustedes, cómo alguien que no hubiera nacido o alguien que no ha nacido podría hablar de esta manera y decir que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados míos, el sexto punto que quiero compartir con ustedes es que si no se hubiera llevado a cabo
el nacimiento de Jesús, ¿saben? No habría ni siquiera esa cena conmemorativa como la que hicimos el viernes pasado aquí en la iglesia, la que van a hacer ustedes en sus hogares, la que van a hacer nuestros amigos allí en el sistema online el día 24, no tendría sentido, pues Él es el que la estableció como recuerdo de su muerte, de su segunda venida, porque pensemos en esto, no estoy hablando simplemente de la cena regular que hacemos navideña, pensemos en la comunión, en la Santa Cena que Jesús nos enseña allí en 1 Corintios capítulo 11, versos 25 al 26. Toma Pablo las palabras del Señor Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo esto? Jesús, el que ya había nacido. A mis amigos y amigas, estamos leyendo algo, un acontecimiento en el cual el que está hablando es el que también había nacido y que ahora entonces se preparaba para su muerte y luego la resurrección a través de la cual traería para nosotros la salvación. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que entonces el nacimiento y la resurrección de Cristo son estos dos temas tan importantes y, repito, neurálgicos de nuestra fe y de nuestra respuesta, porque como el apóstol Pablo lo declara allí en su primera carta, capítulo 3, verso 15, que es necesario que todos nosotros estemos capacitados, preparados para dar respuesta a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Y de esto se trata. ¿Por qué compartimos esta palabra? Porque debemos dar con mansedumbre y con buen carácter respuesta a todo aquel que haga preguntas. Sin intimidar a nadie, decirle esto, dice la palabra de Dios. Más allá de aquel, oh, si no hubiera pasado esto. De eso se trata, amados míos. Así que entonces pensemos, en séptimo lugar, si Él no hubiera nacido y resucitado, tampoco habría lo que llamamos los creyentes el día del Señor, porque hablamos del día del Señor, hemos ya por tantos siglos hablado de que el primer día de la semana, el día del Señor, el día domingo, pero amados, Él, el más vivo recuerdo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro, lo celebramos justamente el primer día de la semana. Comenzamos nuestra semana, y yo sé que usted dirá, yo comienzo mi semana el lunes. Pues en realidad nosotros los creyentes comenzamos nuestra semana el domingo. Hoy es nuestro primer día de la semana. Tal vez usted se dirá, no, Pastor Pérez, usted está equivocado. Bueno, es que su primer día laboral, sí, va a ser mañana lunes, pero nuestro primer día de la semana arranca hoy. Iniciamos nuestra semana adorando al Señor, proclamando su palabra, glorificando su nombre. En realidad, mañana es nuestro segundo día de la semana. Hasta hay muchos calendarios que usted va a encontrar que comienza de izquierda a derecha desde el día domingo. No sé si habrá notado eso. Fíjense entonces que este es el día en el cual alabamos y glorificamos al Señor porque Él ha nacido. Porque no nos cabe duda de que Él ha nacido. Más allá de cuántos años tienes caminando con Cristo, más allá de qué iglesia tú
perteneces o a qué iglesia tú te congregas, se trata de que tú sabes que Él ha nacido. Y por eso entonces has venido a alabar a aquel que ha nacido y aquel que ha resucitado también. Porque aunque estamos en diciembre y hablamos de su nacimiento, hay una conexión, un puente muy importante entre el nacimiento y resurrección de Cristo. Amados, por fin puedo decirles que no habría algo que es muy importante si Jesús no hubiera nacido. Ni siquiera el nombre de esta iglesia tendría sentido, porque no habría esperanza. ¿Cómo tendríamos esperanza en alguien que nunca nació? ¿Cómo vamos a tener esperanza en alguien que nunca murió, que nunca resucitó, en alguien que nunca cumplió sus promesas? ¿Usted no quiere confiar en personas así? ¿Dónde deposita usted su esperanza? ¿Quiénes son las personas que merecen su confianza y el hecho de que usted deposite esperanza en esas personas? Tal vez usted tiene su propia guía, tal vez usted tiene su propia hoja de request, de requisitos, y sabe verdaderamente que el Señor Jesús es el que mantiene en alta nuestra esperanza. Cristianos y cristianas, ¿cuál es su esperanza? Si hay algún creyente escuchándome esta tarde, ¿cuál es tu esperanza? Es Cristo, es Jesús. Y no tengas pena de decirle, quiero imaginarme que nuestra gente, nuestros amigos online que como creyentes dijeron, Jesús, no tengamos pena de mencionar su precioso nombre porque Él es Salvador, Él es nuestra esperanza. No hay esperanza para ti y para mí sin Cristo. No puede haber otra esperanza. ¿En qué confían? ¿Cuál es la esperanza de la gente? Tal vez vemos en estos días personas que dicen, ay, mi esperanza es que esta semana, antes de la Nochebuena, yo le pegue al gordo. Sí, algunas personas están, ¿de qué está hablando este pastor? Bueno, el loto, la lotería. Hay personas, nos da risa, pero créanme, yo conozco muchas personas, o he conocido muchas personas que siempre están, ay Roberto, el día que me saque el loto, ¿qué va a pasar contigo el día que te saques el loto? A ver, y cuentan tantas cosas. Y déjeme decirle esto, y es la parte triste. Yo he escuchado, y los oídos de muchos pastores y mis colegas hemos escuchado, algún creyente diciendo, cuando me saque el loto, pastor, le voy a comprar un templo nuevo. Ay, Dios mío, bendito. No, por favor, no. ¿Qué es eso? ¿Sí? Le voy a comprar carros nuevos y voy a bendecir a toda la iglesia. Uno escucha unas cosas que le salen a la gente en ese momento. Ay, amados, ¿dónde está nuestra esperanza? Verdaderamente. Tal vez tú tienes un buen trabajo y bueno, esa es tu esperanza de ganar tu salario cada semana, cada mes. Tal vez tienes una buena educación, eres un profesional y está bien eso. Y tal vez muchas otras cosas, pero no hay nada de eso que pueda reemplazar la esperanza que tenemos en Cristo. Ahora, yo sé que alguien que tal vez me esté escuchando dirá, ay, esa presunción que tiene usted en su predicación, ese asunto de que Jesús puede ser mi gran esperanza, ¿cómo puede ser eso? Si mi esperanza está en, y le agregan la frase, tal vez la parte material, monetaria. ¿Sabe dónde viene el cambio? Cuando aceptas a Jesús, cuando aceptas su nacimiento, cuando aceptas
que Él ha muerto y ha resucitado por ti. Ahí es donde viene lo que Pablo nos dice en Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amigo y amiga, su entendimiento va a cambiar cuando Cristo esté en su corazón, en su vida, cuando usted le haya rendido su vida a Cristo. Entonces, ahí es donde viene el cambio. Y tal vez vas a estar de este lado pensando lo mismo que pensamos nosotros y recién después decir, Cristo es mi esperanza, Jesús es mi esperanza. Pero si estás sin Cristo, si todavía ese paso no lo has dado, entonces va a haber una lucha para aceptar que Él sea tu esperanza por encima de tu negocio, por encima de tu profesión, por encima tal vez de todo lo que ya tienes. Va a ser una lucha. Pero cuando Él gobierne, cuando Él se siente en el trono de tu vida, cuando tú te hayas sometido a Él o sometida a Él, entonces la esperanza en Jesús va a tomar sentido. Mientras tanto, tal vez no. Pero cuando Cristo está en tu vida, el hecho de decir que Jesús es tu esperanza toma sentido para ti, aunque alguna persona de repente pretenda discutir contigo este punto. ¿Saben? El apóstol Pablo verdaderamente nos ayuda a entender esto en Romanos 4:25, porque dice, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es hasta que Cristo, el que nació, que está en tu corazón, que vas a poder entender, más que entender, es creer justamente en el hecho de que has sido justificado. Muchas personas que he conocido alguna vez, especialmente haciendo la capellanía en la cárcel, decían, mire predicador, usted no me conoce, pero yo he hecho muchas cosas malas y al fin y al cabo por eso estoy acá, así que no creo que su Dios, que su Cristo me perdone. Pero cuando tienes entonces a Cristo en tu corazón, cuando le entregas tu vida, cuando Él es tu esperanza, entonces hay un sentido de justificación, de entender que has sido justificada y justificado por encima de quién eras tú, más allá de los argumentos, mi amiga y mi amigo, que usted tenga con respecto a su pasado. Él entonces es el que nos justifica y lo firmó con sangre en la cruz del Calvario. De eso se trata. Aunque el mundo no lo entienda, aunque a alguien pretenda dudar de esto, sin embargo, escrituralmente hablando, tú le vas a poder decir, he sido justificada, he sido justificado en Cristo y por Cristo desde la cruz del Calvario. De eso se trata. Y Él nació para eso. No solamente no para una celebración navideña, no, sino para que podamos entender que a través de Él hemos sido justificados. Él nació y vive en nosotros. Él en nosotros, dijo Pablo hablando a los Colosenses en el capítulo 1 y verso 27, Él en nosotros es, ¿qué cosa? La esperanza de gloria. Pero miren qué bien lo dice Pablo, Él en nosotros. Mientras tanto, no hay esperanza de gloria. Si Él no está en tu vida, si solamente eres una mujer, un hombre religioso, o una mujer, un hombre que eventualmente visita una iglesia, eso no te alcanza, eso no te va a permitir entonces entender esto, tener esa esperanza de gloria. Hay una cita importante en este pasaje, cuando el Señor dice, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Por cuanto yo vivo, noten ustedes entonces que también por este que nació es en quien nosotros podemos vivir.
No es que tenemos vida por la muy buena salud que tengo vida porque tengo muy buena suerte de que las cosas me van bien, no, sino que tengo vida en Cristo Jesús porque Él vive. Porque Él vive es que yo vivo. Y entendamos esto desde la perspectiva espiritual. Y si Él no hubiese nacido y resucitado, amigos y amigas, nosotros seríamos los más desdichados de este mundo. No habría gente más desdichada que nosotros si esto no fuese verdad. Sin vida, sin esperanza y sin el fervor de Cristo, no tendría sentido. En Juan 14, 19, Jesús dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros, hablando a los creyentes, a los discípulos, pero vosotros me veréis. Noten ustedes que Jesús no les dice, miren, ustedes probablemente y con algo de suerte tal vez me vean. No, vosotros me veréis. ¿Por qué? ¿Qué dice su Biblia en Juan 14, 19? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Amén. De eso se trata. Respondamos esto, amados míos. Y quiero cerrar con el pasaje con el cual abrimos, o por lo menos se los mencioné, Hebreos capítulo 7 y verso 25, por la cual puede también salvar perpetuamente. Noten ustedes, estamos hablando que el que nació salva perpetuamente. No te salva por un tiempo, no te salva simplemente durante algunos días mientras te portas medio bien. Salva perpetuamente ¿a quiénes? Dice el autor de Hebreos capítulo 7 y verso 25, a los que por Él se acercan a Dios. Mi amigo y mi amiga, este pasaje me impulsa, siento hasta medio obligado a preguntarle, ¿y usted se ha acercado a Dios? Mi amiga y mi amigo, allí donde usted está escuchándonos, ¿usted se ha acercado a Dios? Porque dice claramente, por lo cual puede también salvar perpetuamente, es decir, para siempre, a los que por Él se acercan a Dios, y luego una coma, y dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que entonces, este que nació, del cual hoy estamos hablando, Jesús, nuestro Salvador, está intercediendo por usted, mi amigo y mi amiga. Y eso lo declara la Escritura. Este que nació está intercediendo por ti. Más allá de toda circunstancia, más allá de tus problemas, más allá de la parte financiera, más allá de tu salud, de lo que sea, no hay argumento que pueda hacer que Jesús cambie de opinión y deje de ser el que intercede por ti. Nuestro abogado tenemos para entonces ser justificados. Así se trata. Amados míos, en esta Navidad, como cada año, vuelvo a exhortarles de todo corazón a no olvidar que Él es la razón de la Navidad. No te digo que dejes de comer rico, no te digo que te dejes de reunir con tu familia, no. Lo que te pido es que no dejes de glorificar su nombre, que no olvides que Él sea el invitado número uno en tu cena navideña. No importa cuánta gente va a haber en tu cena navideña, si va a estar solamente el núcleo familiar pequeño por esta situación que vivimos en la pandemia, o si va a haber más personas, el asunto es que Él sea lo más importante, que Él sea el invitado número uno, porque al fin y al cabo,
como dicen los niños, es su cumpleaños, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene que se celebre tu cumpleaños y que tú nunca seas invitado o invitada? ¿No sería algo extraño? ¿Sí? Hace poco ustedes, en el mes pasado, yo no estaba aquí el 4 de noviembre, pero no hicieron una celebración de cumpleaños. ¿Por qué? Bueno, porque justamente Roberto no estaba. Se esperaron a que Roberto llegara para, bueno, comer rico y celebrar ahí el cumpleaños. ¿Sabes? Que Él esté presente en tu cena navideña, que Él sea el invitado más importante. Habla de Jesús con tus invitados, o con tus hijos y tus hijas, o tus nietos, o tus sobrinos, quienes estén, especialmente nuestra presente y futura generación. Compárteles de Jesús, porque en la escuela, querido y querida, no lo van a hacer, ni en ninguna otra parte. Tienes que hacerlo tú en tu casa. Que esta Navidad Jesús sea el invitado más importante. Nuestros queridos amigos y amigas, nos despedimos, les bendecimos, damos gracias a Dios por el tiempo que hemos tenido juntos y recuerde, el próximo viernes, Nochebuena, nos encontramos por aquí, en este mismo canal, a las 7 en punto de la noche, hora de California. Dios los bendiga.